¿Qué tal? Bienvenidos a Derechos en Pugna. Como ustedes muy bien saben, el país ha vivido en los últimos meses, en el último año, una cantidad de reformas que han cambiado mucho las bases de organización social y política en las que estábamos o estamos viviendo. Uno de los campos quizá más polémicos o más discutidos sobre este tipo de cambios es el que tiene que ver con las telecomunicaciones. Lo que tiene que ver con la radio, la televisión, los teléfonos celulares, la manera y los medios en los que nos comunicamos. El día de hoy vamos a hablar de cómo esta reforma en telecomunicaciones ha afectado de distintas maneras los derechos que tenemos, como ciudadanos, como consumidores. Bienvenidos. Justamente para hablar de este tema, hoy tengo el honor de tener aquí en el estudio a uno de los miembros del nuevo Instituto Autónomo que recién se creó justamente para ver todo lo que tiene que ver con este tema, que es el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ella es la maestra Diana Labardini, comisionada de este Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí, Adriana. Gracias a ti, Hugo, un gusto estar en tu programa. Y también nos acompaña aquí en el programa pues un investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en su plantel Xochimilco, pero además especialista de toda la vida en estos temas, que es el maestro Gabriel Sosa Plata. Bienvenido, Gabriel. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Hugo. Y un gusto saludar también a Adriana. Un honor compartir la mesa con Les haría una pregunta de arranque fácil y además para que nuestra audiencia pueda entenderlo brevemente. Si tuviéramos una explicación breve, ¿qué cambió en el área de telecomunicaciones? ¿En qué consiste la reforma hacia grandes pinceladas? Gracias, Hugo. Pues muchos ejes nuevos. Es una reforma, primero, cuyo eje central son los derechos. No solo se trata de traer e impulsar la competencia en infraestructuras, en redes, en servicios, que es muy importante, pero también fue una reforma constitucional que se insertó en un capítulo de derechos humanos, que son el derecho de libertad de expresión, el derecho al acceso a la información veraz, el derecho a la libre competencia y la libre concurrencia, que también es un derecho humano, y una serie de derechos que, si bien ya estaban en la Constitución, no fueron reformados, pues no tenían mucha vida ni se habían materializado, que son todos los derechos de los pueblos indígenas, en particular el relativo a la comunicación, a tener sus medios de comunicación y a que los contenidos indígenas, en aras de la pluralidad, de la diversidad cultural tan rica mexicana, sean transmitidos, sean divulgados por los medios electrónicos de comunicación. Así que es una reforma con un reto de ponderar el interés público, de modo que haya usuarios con servicios de calidad, con libertad de elegir servicios. Eso implica que haya más de una opción, que tengan el acceso a los mismos, a los contenidos. En caso de radiodifusión, pues son contenidos gratuitos y entonces ahí el reto, siendo un mercado de dos lados, o sea que el radiodifusor por un lado se financia de la publicidad, con ella produce contenidos y tiene una audiencia y hay que darle ciertos derechos a esas audiencias, pero también dejarle cierta libertad pues, de expresión y la posibilidad de que sus anunciantes paguen por espacios publicitarios en donde crean que haya mayores audiencias. Pero por otro, respetando principios fundamentales de derecho incluso internacional y constitucional, de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y una de las libertades, yo creo, más propias del ser humano es la libertad de expresar sus ideas, sus ideologías, sus pensamientos, y la libertad del público, que son las audiencias, de recibir
información pues, de diversos temas, con diversas ideologías, que haya una pluralidad de voces. Así es. ¿Y todo esto se logra con la reforma y con la nueva ley? ¿En términos generales? Sí, están planteados en la Constitución, que debe ser nuestro punto de partida, que a su vez incorpora derechos de convenciones de derechos humanos internacionales, todos los principios, todo el reconocimiento de derechos y todas las grandes líneas que debe desarrollar no solo la ley, sino también, y quiero destacar el papel que van a jugar, los juzgados federales especializados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia, y cómo ellos llegarán a ponderar derechos del interés público y del particular que presta estos servicios, será muy importante y definirá el alcance de estos derechos de las audiencias, de los derechos de los usuarios y de los derechos de los operadores y proveedores de servicios para operar, para escoger programación, calidades de servicios, pero siempre dentro de este marco que tenemos que cuidar mucho, que es el de la supremacía constitucional. Muy bien, Adriana. Toda reforma tiene claroscuros. Bajo esta perspectiva de derechos, ¿tú qué cosas dirías que no se le acabaron de lograr o qué cosas le faltaron? Pues mira, yo creo que habría que verlo en dos dimensiones. Sí, Gabriel. En primer lugar, uno de los objetivos de esta reforma constitucional, y así se planteó incluso cuando se firmó el Pacto por México y después los propios partidos políticos y el gobierno de la República hablaban sobre las bondades de esta reforma, era la democratización de los medios de comunicación. La democratización implica que hay que acabar con los fenómenos de concentración, es decir, de que dejemos de tener un duopolio en la televisión y que los servicios de telecomunicaciones estén concentrados en un solo operador, fundamentalmente en un solo operador, que tiene nombre y apellido, que se llama Carlos Slim. Y para ello, pues, el instituto tiene una labor fundamental en este terreno. Por una parte, acotar a estos monopolios, hacerlos más chiquitos a partir de la generación de una competencia. Mayor competencia, pues, hace que se cumplan estos principios fundamentales que están en la Constitución. Es decir, en la medida que tengamos los servicios de radio, televisión, telecomunicaciones con una mayor competencia, diversidad, se va mejorando la calidad también. Y esto al mismo tiempo pues va fomentando una mayor libertad de expresión y una mayor diversidad finalmente, pluralidad política, pluralidad cultural. Lo de la diversidad me queda muy claro, lo de la mejoría en la calidad, no, esto está más bien determinado también por lo que el público pide, demanda. Sí, exactamente, pero pues bueno, digo, forma parte también, digamos, de todo este andamiaje, digamos, constitucional, el hecho, por ejemplo, de que se vayan aterrizando esto que comentaba Adriana de los derechos de las audiencias, ¿no? La creación, por ejemplo, de las defensorías de las audiencias, que es un mecanismo muy importante de participación que tendría la sociedad para ir incidiendo en aquello que no le gusta o que considera que se puede mejorar en los contenidos de la radio y la televisión, por ejemplo, ¿no? Es decir, en la medida en que se le den a la sociedad mayores instrumentos de participación y que al mismo tiempo se generen, por otra parte, la posibilidad para que las comunidades indígenas, las propias comunidades en las ciudades, de que más empresarios participen en este pastel, digamos, si así le podemos llamar, de la revisión y las telecomunicaciones, pues vamos por una parte mejorando contenidos y por otra ampliando la pluralidad, la diversidad política en los medios de comunicación. Pero en todo caso, siempre vamos a apelar no solo a la labor de los órganos reguladores, que es fundamental en este terreno para fomentar estas condiciones de competencia, lanzando, por ejemplo, como está llevando a cabo ahora esta licitación de las 2 cadenas de televisión o la licitación de más frecuencias de radio, licitando espectro eléctrico, etcétera, etcétera, sino, por otra parte, pues también la propia ciudadanía tiene aquí un papel fundamental. Es decir, si la gente no se queja, pues para ellos es sensacional, digo, para los empresarios de los medios, porque dicen estamos haciendo muy bien nuestra labor, porque nadie se queja, nadie se molesta. Pero y por lo tanto, yo diría que es un cambio de paradigma. Es un cambio cultural también. Hasta donde hemos llegado en este terreno, me da a mí la impresión que el incentivo que tenían los grandes empresarios en este mercado, en telecomunicaciones y radiodifusión, estaba más alineado a los intereses o del gobierno o de los negocios
no de la ciudadanía. Exacto. Un poco un símil como lo que pasa en la democracia política, ¿no? Claro. Si necesitamos empezar a generar que el incentivo debe ser otro, debe ser lo que la audiencia quiere y exige, ¿no? Incluso no solo en temas de este programa no me gustó, esta información fue sesgada o incompleta, sino también es un fenómeno que muchos sociólogos, comunicólogos, antropólogos han examinado, es quién define la agenda de contenidos en un país. No solo la agenda informativa, pero la agenda mucho más amplia, de entretenimiento, pero de cultura, de educación científica. Y esa agenda es muy importante que participe las audiencias, los ciudadanos, jóvenes, adultos y todos. Es decir, yo quiero ver esto y no lo veo. Escogiendo todos los canales disponibles, no veo estos contenidos. Es hora que la audiencia no sea nada más receptora y pasiva, sino que diga, queremos ver estos contenidos, aumentar las opciones, la variedad. Tradicionalmente, y esto es muy nuevo en México, porque tradicionalmente tu agenda programática pues depende de los ratings, ese era el definidor y ha sido, bueno, si hay rating en este tipo de programa, que los anunciantes les interese anunciarse allí, porque es un mercado de dos lados, pues eso es lo que voy a producir. No todos los canales tienen rate, o sea, tienen las mediciones, ¿no? Allí voy también con la pluralidad. Si bien la televisión comercial obedece principalmente a este mercado de publicidad, en la medida que la televisión y radio públicas empiezan también, pero junto con la comercial, yo diría, y máxime hoy que hay multiprogramación y que habrá muy pronto para todos televisión digital y que se pueden duplicar o triplicar el número de canales gracias a la tecnología digital. En esta medida, que televisión pública y comercial puedan aumentar su variedad, también deberá aumentar la educación de la audiencia para exigir esta variedad en una combinación, claro, balanceada, que permita también crear los incentivos para que haya esta multiplicidad de contenidos. Pero sí se necesita una declaración, una demanda de la sociedad. Quiero ver esto. Y esto es un proceso educativo largo. Cuando empiezan a interesarte porque lo empiezas a ver, contenidos que pueden ser tan interesantes pero con un ingrediente cultural. Vas adquiriendo un gusto, como el gusto por una buena comida, por una buena película, por un buen vino, se adquiere. Yo a los 5 años no me gustaban los museos, para los 12 años me encantaban los museos. Y para los que tengo ahora, me siguen gustando y ya sé qué museos me gustan más que otros. Y si puedo estar 1 hora en un museo o 5. Pero se va adquiriendo. Y para la oferta genera demanda, dicen por allí en teorías de libre mercado. Bueno, ofrezcamos esta diversidad programática, combinando televisión pública, radio pública y privada. Y abramos los horizontes de la audiencia para que vaya refinando sus gustos y siendo mucho más exigente, ¿no? Ahora, se habla mucho en materia de televisión de la creación de otras dos cadenas nacionales. Y no sé qué tanto esto en realidad suena bonito, pero qué tanto va a generar verdadera diversidad, ¿no? Entiendo que en otros países pues la solución ha sido mucho más radical de pues, abrir el mercado completo, no generar otras dos cadenas. ¿Esto es una solución, Gabriel? Nada más, vámonos antes a un corte. Muy bien, vamos. Gabriel, te preguntaba, ¿realmente esto de tercera y cuarta cadena de televisión ayuda?
cambia las cosas? Puede contribuir, evidentemente. Digo, es mejor que tengamos 4 a que tengamos 2, ¿no? Sí. Digo, por supuesto que sí puede contribuir, pero no es todavía una solución definitiva para ampliar la pluralidad y diversidad. Creo que uno de los retos que tendrá el órgano regulador en los próximos meses y años es de que hacer una revisión de cuántas frecuencias quedan de televisión y que se puedan explotar para que esta competencia pues llegue sobre todo a las ciudades, a los municipios, a las regiones del país, porque pues ahí es donde tenemos el reto fundamental. De hecho, sabíamos por las diferentes versiones en su momento que teníamos y de lo que había incluso divulgado el expresidente de la COFETEL, ya desapareció, como sabes, la COFETEL, Moni de Swan, había solicitudes, por ejemplo, de empresarios locales. Ellos decían, es que no nos interesa llegar a nivel nacional, nos interesa lo local. Claro. Entonces, ahí creo que hay una enorme necesidad de comunicación porque no les interesan realmente los contenidos nacionales. Allí es muy importante generar esta competencia, esta diversidad. Ahora, creo que uno de los retos que desafortunadamente ya no se cumplieron en la legislación secundaria y que pudo haber contribuido quizás a crear una programación de mucha mayor calidad, mucho más diversa, mucho más plural, eran las obligaciones, por ejemplo, para la adquisición de producción nacional independiente. Esto de la producción nacional independiente para los televidentes que quizá no estén familiarizados con el término, es finalmente de que la empresa televisora, que puede ser comercial o pública, esté obligada a comprarle a los pequeños productores de contenidos pues justo, programas, series, etcétera, etcétera, y que no estén vinculados empresarialmente con estos grupos o cadenas. Esto es muy bueno y ha resultado muy positivo pues, en otros países. Por ejemplo, en Argentina ahorita hay un boom, ¿no?, de generación de contenidos nuevos. Están generando canales, por ejemplo, infantiles. Hugo, es lamentable que no tengamos en México más que un solo canal infantil y juvenil, que es el 11.2 del Instituto Politécnico Nacional, y de ahí en fuera los canales que tenemos son importados para niños. Es una vergüenza para un país que tiene, no sé, la tercera parte de su población son niños. Y mucho talento en y producción mucho talento, de cosas, o sea, ¿no? es un desperdicio, pero no quisieron irse hasta allá los legisladores. Esa es una de las deudas, digamos, más importantes. Y yo brinco, son los medios públicos, sí les establecieron cierta obligación, pero no lo suficiente como para crear esta diversidad. Medios necesaria. Públicos. Sí. Se hablaba en la ley de la creación de un sistema, ¿no?, de televisión pública. Sí. Y creo que allí hubo un cambio importante de lo que aparentemente marcaba la Constitución con lo que marca la ley. Le daba mucho más autonomía y nivel. Sí. Y al final del día se genera una Junta de Gobierno con un órgano consultivo ciudadano que está abajo de la Junta de Gobierno, que es totalmente gubernamental. Tenemos medios públicos, tenemos medios oficiales, tenemos medios públicos. ¿Qué hace falta para construirlos? ¿Se va a poder construir con la ley que tenemos, con la nueva ley? Creo que es un reto que quedó pendiente. Puede corregirse si esa Junta de Gobierno y Consejo tienen unas reglas de gobernanza que amplíen pues una base más democrática, como estaba planteando en la Constitución. Pero creo que había modelos en otros países muy interesantes sin duda. A replicar, desde un modelo alemán, un modelo inglés, en que allí, claro, las condiciones económicas son distintas, las audiencias, el público paga un impuesto sobre su televisor o su tableta, que también es algo de lo que quiere hablar, las nuevas plataformas. O su radio. O su radio, y eso es suficiente para financiar en buena medida. Se quejan también de falta de fondos, pero las grandes producciones de la BBC, que no depende en absoluto ni de fondos gubernamentales ni de publicidad comercial. Esa es una televisión pública. El consejo editorial está compuesto por una pluralidad de ciudadanos, expertos en distintas materias, contenidos educativos, entretenimiento, etcétera. En México se creó una tercera categoría que no quiero dejar de mencionar, que van a ser estos radiodifusores o proveedores de servicios de telecomunicaciones sociales. Es una figura que la sociedad mexicana luchó durante muchos años por ella, las radios comunitarias, que tienen esta necesidad de
pues divulgar sus ideas, tradiciones, cultura, en un país como México, en que a las etnias se les ha reconocido unos derechos incluso de autonomía, ¿no? De gobiernos autónomos, pero que no tenían cómo tener acceso a medios locales, a radios comunitarias, incluso en lenguas indígenas, para divulgar. Yo personalmente, antes de ser comisionada y siendo comisionada, me he dado a la tarea de visitar varias poblaciones como en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra de Chiapas, y sí sería bueno que muchos más lo hicieran y vieran lo que es estar incomunicado con una sociedad con algunos casos de extrema pobreza, pero una riqueza cultural y una inteligencia en los miembros de la comunidad impresionantes, pero que no tienen cómo difundir sus ideas ni recibir ideas, información, cuestiones educativas y de salud. Y entonces estas concesiones de uso social, que también se insertaron en la Constitución como un derecho, una forma de materializar el derecho a la pluralidad y al acceso a los medios, permite que sin fines de lucro, comunidades, sean urbanas o comunidades indígenas, puedan ser concesionarios. Un tema que me parece clave, nada más para tocarlo, aunque sea refilón. Los retos de las nuevas tecnologías. Hablaba hace rato, las pantallas, todo. ¿Qué tanto eso verdaderamente estamos listos? ¿Esta legislación nos ayuda para enfrentar este reto? Porque yo veo, por ejemplo, los noticieros de televisión totalmente rebasados por las tecnologías contemporáneas. Y me imagino que en general la televisión tiene este reto frente, ¿no? Claro. Sí, no, bueno, obviamente que es un tema fundamental el asunto de la convergencia. Nada más quiero decir dos cositas en relación a lo que comentó la maestra Adriana Labardini. En relación con esto de las radios comunitarias, finalmente es un derecho. Esto es el derecho a comunicar, ¿no? Que se pueda, obviamente, concretar en el otorgamiento de este tipo de concesiones. Y hay que decirle también a los televidentes que solo numéricamente tenemos alrededor de 15 estaciones comunitarias en todo el país. Y eso se logró con un enorme esfuerzo durante el sexenio de Vicente Fox, y ahora la idea es de que a partir del programa de concesionamiento que haga el IFETEL, pues se pueda ampliar el desarrollo de estas radios comunitarias, porque es el vínculo más directo de las comunidades, pues, para que puedan tener estos canales. Y en el tema de los medios públicos... En segundos. Es muy importante, en segundos, es muy importante decir que finalmente, salvo el organismo promotor de medios audiovisuales, vamos a seguir teniendo medios gubernamentales, porque no se creó el mecanismo dentro de la ley para que tengan plena autonomía editorial. Es de nuestras asignaturas pendientes. Exactamente. Y ya en el tema, obviamente, de la convergencia, pues se habló mucho de una ley convergente, pero la verdad es que yo le veo poco de convergente, salvo quizás por el hecho de que se creó el instituto, de que tengamos todo en la propia ley, pero finalmente los procesos de convergencia se dan naturalmente incluso sin una legislación. Es decir, ya la vivimos antes de esta ley. Lo que necesitamos es mucha banda ancha. Las famosas palabras. Internet de alta velocidad abre un mundo importantísimo que México debe capitalizar para su democracia, para su productividad, para educar, para comunicar y producir mejor y para distribuir contenidos audiovisuales. Muchos jóvenes ya acceden a videos y a la radio vía Internet. Y entonces se multiplican las opciones. El Moscarri multiplicó las opciones, fue un acto del instituto. La multiprogramación, o sea, el hecho que cada canal ahora puede dar cabida a varias señales por la tecnología digital, multiplica las opciones. Y el eliminar barreras mediante estas obligaciones a los grandotes, se les pusieron obligaciones muy específicas, las nuevas cadenas de televisión que estamos licitando. Así creo que es un mundo nuevo, es toda una plataforma distinta y sobre ella tenemos que avanzar. Cumplimos un año, el 10 de septiembre, de entrar en funciones el instituto. Son varias decenas, yo creo que centenas de acciones que hemos tomado en todas estas pistas, ¿no? De competencia, de pluralidad. Entró en vigor la ley apenas en agosto. Ello nos lleva a nuevos retos, regulaciones, lineamientos, pero hay una labor, estuve yo en la sociedad civil muchos años, también del público,
por informarse, por educarse, por exigir, por no quedarse sin comunicarse con los defensores de las audiencias que se van a crear. Habrá códigos de éticas de los medios. En todos, Sí, incluyendo en todos. Efecto TV. Que yo creo que lo tiene, ¿no? Sí, pero nos tenemos ya que ir, perdónenme. Me gustaría seguir hablando, pero el tiempo se nos acabó. No saben cómo les agradezco su presencia. Habrá muchos temas, quizá mucho más a detalle, sobre los cuales haya que abordar. Y desde ahora los invito ya a que continuemos esta plática. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Hugo. Y mucho éxito y felicidades por el año. Muchas gracias, Gabriel. Al contrario, Hugo. Y sobre todo, gracias a ustedes por su atención. Los espero próximo martes, 20:45 y 23 horas.